Bienvenido, aquí está el pastor Chuck Smith con la palabra de Dios para hoy. La Biblia nos dice que un día cada uno de nosotros estaremos de pie ante el Señor para dar cuenta de las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sean ellas buenas o malas. Hay una libertad que obtenemos al conocer a Jesucristo que trasciende a cualquier cosa en la tierra. Al mismo tiempo, sin embargo, habrá también un día cuando Dios nos llame a rendir cuenta de cómo hemos utilizado cada cosa que Él nos dio en esta vida, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras fortunas. En esta edición de la Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith continúa su estudio versículo a versículo enseñándonos acerca de dos parábolas diferentes a través de las cuales Jesucristo acentuó la importancia de la buena mayordomía entre las personas de Dios. Y ahora, aquí con el estudio de hoy, el pastor Chuck Smith, le invitamos a comenzar la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Mientras usted encuentra el pasaje que Esteban citara, quiero decirle, estimado oyente, que para mí es un gusto estar con usted nuevamente para compartir los próximos momentos estudiando la palabra de Dios para hoy. Jesús está en una cena con los fariseos. Esto ocurre en el día de reposo. Y esta particular sección en que nos encontramos es allí en esta cena que Jesús fue invitado al comenzar el capítulo 14. Esa cena donde los fariseos lo invitan a la casa, le colocan enfrente a un hombre con hidropesía y todo este intercambio de ideas y demás sucede allí. Por momentos Jesús se dirige a los fariseos y en otras ocasiones Él se dirige a sus discípulos. En este momento, comenzando en el capítulo 16, Él se está dirigiendo a sus discípulos. Si me acompaña a leer, estimado oyente, comenzamos en el versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Bien, así que Jesús plantea aquí una parábola, es para sus discípulos, y es una parábola acerca de la mayordomía. Algo para notar primeramente acerca de este mayordomo es que todo lo que él poseía le pertenecía a su señor. Y cuando él derrochaba, realmente estaba derrochando los bienes de su señor. En la aplicación de esto, por supuesto, Dios nos ha hecho mayordomos y todo lo que tenemos le pertenece realmente a Dios. La Biblia dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Sí, estimado amigo, estimada amiga, todo le pertenece a Él. Ahora Dios
Me otorga el privilegio y la oportunidad de supervisar las cosas que le pertenecen a él. Pero Dios también requiere que yo sea responsable en lo que hago con esas cosas mientras están bajo mi cuidado. Así que, como discípulo de Jesucristo, todo lo que tenemos es de nuestro Señor, pero yo soy responsable por él. Hay otra parábola de un mayordomo, y en la otra parábola el Señor sale de viaje a un país lejano y deja sus bienes en las manos de sus siervos. Y a uno él le dio 5 talentos, a otro 4 y a otro 1. Pero es la misma idea, el Señor vuelve y ellos deben dar cuenta de lo que han hecho con lo que el Señor les ha dado. Cuando usted se considera siervo de Jesucristo, entonces esto sigue naturalmente que como su siervo, todo lo que usted posee realmente le pertenece a él. Yo no tengo nada de mi propiedad, todo es del Señor. Y este mayordomo en particular había sido acusado de malgastar sus bienes, así que fue llamado a dar cuentas. La Biblia nos dice que un día cada uno de nosotros estaremos de pie ante el Señor para dar cuenta de las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sean ellas buenas o malas. En la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 5, dice que todos nosotros estaremos delante del trono de juicio de Cristo. Se nos dice también que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, y muchas de esas obras serán quemadas en el fuego, pero por aquellas que permanezcan seremos recompensados. Así que todos nosotros un día daremos cuenta al Señor de nuestra mayordomía, de cómo hemos administrado la propiedad del Señor, cómo hemos administrado los recursos del Señor, los que Él ha puesto a nuestra disposición. Yo tengo esa responsabilidad de administrar apropiadamente lo que Dios pone en mi poder. Y de esa forma, él fue llamado a dar cuenta. Este mayordomo sabía que él estaba en verdaderos problemas. Cuando debía hacerse la auditoría, él sabía que era culpable de haber malgastado los bienes de su señor. Él sabía que habría de perder su trabajo. Entonces, él estaba preocupado porque él sentía que era muy débil para ponerse a cavar y mendigar le daba vergüenza. Y así fue que se le ocurrió una idea muy deshonesta. Él comenzó a llamar a los deudores de su señor y comenzó a descontarle sus obligaciones con su señor. Ahora bien, el amo en este caso probablemente era arrendador. Generalmente el arrendador, al rentar su propiedad, tomaba en lugar de dinero la producción que daba la tierra. Era muy común para las personas pagar su renta con trigo que había producido la tierra o con aceite que había producido en esa tierra, o con alguno de los productos de la tierra misma. Así que este mayordomo fue al primero y le dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. El mayordomo dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Al que debía 100 medidas de trigo, él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Lo que él estaba buscando hacer era comprometer a esas personas con él. ¿Para qué? Para que cuando él fuera despedido de su empleo, entonces él podría ir a ellos y podría presionarlos por un tiempo debido a los favores que él les había concedido al descontarles sus cuentas. Al ser el mayordomo, administrando los negocios de su patrón, él se elevaba a sí mismo utilizando esa posición de autoridad, utilizando esa oportunidad de ascender para el futuro, el cual él sabía que sería sombrío luego de que lo despidieran, porque él no era excavador de zanjas, y a él le daba vergüenza ir a mendigar. Hasta este momento podemos seguir la historia de manera bastante clara. Pero en el siguiente texto, cuando el Señor alaba al mayordomo, es allí donde comienza el problema. ¿Por qué alaba el Señor, el amo, al mayordomo?
Yo podría entender si el amo dijera, saquen a este mayordomo infiel, pónganlo en la prisión de los deudores hasta que se paguen todas sus obligaciones. Pero el amo lo alaba. ¿Por qué? No lo alaba por sus acciones, no lo alaba por su honestidad, sino por su sagacidad. La sagacidad de utilizar su posición actual para acomodarse a sí mismo para el futuro incierto que él sabía que tendría. Esto es lo que el amo está alabando. Si vamos a los proverbios, Salomón dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esto lo encuentra en el capítulo 6 de Proverbios, versículo 6. Nuevamente él dice 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Esto está en Proverbios capítulo 30, versículos 24 y 25. Sí, estimado oyente, la sabiduría de la hormiga que prepara su suministro de comida durante el verano. La hormiga sabe de alguna forma que el clima no es siempre agradable. De alguna forma ella registra la información en ese pequeñito cerebro acerca de que el invierno ya está cerca. Se pondrá frío, habrá lluvia, y ellas no serán capaces de salir a buscar la comida. Por consiguiente, es necesario, mientras aún es verano, mientras aún pueden salir, reunir toda la comida que necesitan para sobrevivir durante el invierno. En otras palabras, tome ventaja de la situación presente para prepararse usted mismo para lo que sabe que vendrá en el futuro. Esa es la sabiduría que manifestó este mayordomo, y por ella fue alabado, porque él tomó ventaja de su situación actual para acomodarse para lo que él sabía que vendría en el futuro. Y esto es siempre muy sabio, pero no es la sabiduría que siempre buscamos. Nosotros sabemos que un día moriremos, sabemos que cuando muramos no podremos llevar nada de aquí con nosotros. Nosotros sabemos que todo tesoro que hagamos en el cielo debemos hacerlo ahora. Debemos tomar ventaja de nuestras oportunidades ahora para hacer tesoros celestiales. Sabemos que llegamos al mundo desnudos. Saldremos de este mundo desnudos. No trajimos nada al mundo y ciertamente no nos llevaremos absolutamente nada. Así que si voy a ponerme en alto en el reino celestial, debo hacerlo ahora. Debo tomar ventaja de las oportunidades que tengo ahora para poder establecerme en el reino celestial. Y esto es exactamente lo que Jesús está diciendo. Hagan uso de las riquezas impías. Usen las ganancias deshonestas. Este dinero que Dios pone a su disposición, utilícelo de manera de cosechar beneficios eternos de él. Inviértalo en las cosas del reino, de manera que cuando usted llegue al final del camino, sea recibido en las habitaciones eternas. Estoy seguro de que Dios mantiene un muy interesante conjunto de libros. El apóstol Pablo, cuando le estaba escribiendo a los filipenses, les agradece por el regalo que le han enviado. Él dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Gracias por lo que me han enviado. Yo no estaba en necesidad, pero estoy agradecido por ello, por el fruto de mi labor, esas personas que he ganado para Cristo, que abunden en su cuenta por el hecho de que ustedes han sostenido mi ministerio allí. En otras palabras, estaba diciendo esto. Así que el dinero es una tremenda salida de poder espiritual si lo usamos correctamente. El dinero puede ser una bendición, pero cuidado, también puede ser una maldición. Todo depende en cómo lo utiliza una persona. Puede ser lo más cercano a la omnipotencia que un hombre pueda poseer, pero muchas veces crea impotencia. Jesús aquí está advirtiendo sobre la impotencia que el dinero generalmente crea en una persona. Haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando ellas falten, os reciban en las moradas eternas. Y luego el Señor continúa en el versículo 10 para hacer la aplicación de esta parábola, cuando la relaciona ahora con su lugar en el reino de Dios, cuando usted llega al reino de Dios. Y así leemos
El versículo 11, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Bien, este dinero deshonesto no es riqueza realmente. La polilla, el óxido pueden corromperlo. Los bancos pueden fracasar. Hay tantas maneras en que este dinero puede de repente desaparecer. ¿Por qué? Porque no es riqueza realmente. La verdadera riqueza son las cosas del reino de Dios. Esas son las riquezas eternas. Aún así, si usted no ha sido fiel con ese dinero, entonces, ¿quién le encomendará a usted las verdaderas riquezas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, dice el verso 12, vea usted, yo soy un mayordomo, sea lo que sea, le pertenece a Dios, no es mío. Y si yo no soy fiel en cuidar lo que le pertenece a Dios, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hemos leído los dos versículos 12 y 13 de Lucas 16. Sí, estimados amigos, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso es lealtad dividida, no funciona. Usted no puede tener a Dios y al dinero como su Dios al mismo tiempo. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas. El versículo 14 leemos, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. Ellos eran codiciosos, amaban el dinero. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Por eso, Jesús se vuelve a ellos. Ahora él está hablándole a los fariseos. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Sí, hay muchas veces cuando una persona se presenta ante mí, intenta justificar algo que ha hecho y yo digo, hey amigo, está bien, no hace la diferencia, yo no soy quien te juzgará. Usted no tiene que justificarse delante de mí porque yo no soy su juez. Dios es quien lo hará. Él conoce su corazón. Él conoce cuáles fueron los reales motivos. Los fariseos eran aquellos que amaban justificarse delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Culmina el verso 15 diciendo, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hablando de los fariseos, quienes eran muy estimados por los hombres. Los hombres tal vez los estimaran a ellos, pero en cuanto a Dios concierne, eran una abominación. El versículo 16 leemos y nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que hasta el tiempo de Juan, ustedes estaban bajo la ley, estaban bajo los profetas. Pero ahora está el reino de Dios. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El reino de Dios. Él decía, el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús predicaba del reino de Dios. Entonces, desde la venida de Juan, el reino de Dios ha sido predicado. Y todo hombre debe esforzarse en esto. La palabra esfuerzo, estimado oyente, es una palabra intensa en el original griego. Ella significa agonizar. Se debe agonizar en esto. El versículo 16 nos dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús dice que la ley fue hasta Juan. Ahora el reino de Dios está siendo predicado, pero el cielo y la tierra pasarán, mas ninguna parte de la ley habrá de frustrarse. Evidentemente, había una batalla entre los fariseos y Jesús
acerca del tema del divorcio. Existía una escuela de pensamiento siguiendo al Rabí Jalel, que era la escuela de pensamiento más popular de aquellos días. Esa escuela que interpretó la ley del divorcio. Él interpretaba que si la esposa ponía mucha sal en la sopa, bueno, solo eso ya era motivo de divorcio. Así que ellos habían liberalizado la ley del divorcio. Un hombre podía rechazar a su esposa casi por cualquier causa en que él no estaba contento con ella. Era casi tan malo como lo es hoy en día. Así que era de esta manera en los días de Cristo, por medio de la interpretación liberal de la ley que hacían los rabinos pertenecientes a la escuela de Hillel. Fue así que Jesús, tomando un punto de vista más literal de esa ley, y sin duda era una lucha en su contra, así que él dice, hey, ningún tilde de la ley se frustrará. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra antes que una de estas pequeñas marcas en el hebreo se frustren. Luego él penetra sus corazones en este asunto en particular que ellos estaban preguntándole, sin duda, argumentando con él. Él dijo, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Lo que quiero decir es, él dice esto de manera directa, de manera dura, y les da una verdadera estocada. El perdón está disponible para todo aquel que clama a Dios en el nombre de Jesucristo. Es realmente muy reconfortante saber que tenemos tal acceso. Pero en realidad, si optamos por no buscar el perdón, el Padre no está en obligación de concederlo. Este es uno de los muchos principios bíblicos a los que el pastor Chuck Smith se estará refiriendo en esta edición de La Palabra de Dios para hoy. Nos alegramos mucho que haya escogido acompañarnos. Recuerde que hoy continuamos con nuestro estudio versículo a versículo en el Evangelio de Lucas. Así que aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy, comenzando en Lucas, capítulo 17, versículo 3. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles, y mientras encuentran el pasaje que citó Esteban, quiero decirle que le agradezco a Dios por estos momentos que tenemos con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Dice el versículo 3 de Lucas 17, mirad por vosotros mismos. En otras palabras, cuídese de no ser piedra de tropiezo. Tenga cuidado de no hacer tropezar a su hermano. Cuídese a usted mismo. Si su hermano comete una ofensa en su contra, repréndalo. Hay un lugar en la Biblia para la reprensión. Ella nos dice que debemos reprender, y si él se arrepiente, perdónele. Así que si su hermano comete una ofensa en su contra, repréndalo y dígale, eso que hiciste no es correcto, no debiste hacer eso. Él quizá le diga, oh, lo siento, perdóname. Entonces usted le dirá, sí, te perdono. Todo debería ser así. Pues dice el versículo 3, y si se arrepintiere, perdónale. Ahora bien, no dice nada la Biblia acerca de si él no se arrepiente. ¿No es así? ¿Debe usted perdonarle si él no se arrepiente? Mire, yo no lo creo. ¿Dios perdona a un hombre sin arrepentimiento? Yo no conozco de ninguna instancia donde Dios haya perdonado a una persona sin arrepentimiento. De hecho, Jesús dijo, a menos que os arrepintiereis, pereceréis. Así que el arrepentimiento es
necesario para el perdón. Si yo voy a ser perdonado, debo arrepentirme. Dios no le perdonará a usted, estimado oyente, si usted no se arrepiente. Por consiguiente, Dios no requiere que usted perdone sin arrepentimiento. Ahora, si la otra persona se arrepiente, entonces usted tiene aquí la palabra de Dios que dice que usted debe perdonar. El versículo 4 expresa, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Gracias, Señor, yo necesitaba esto. Es muy duro, ¿verdad? Usted es propenso a pensar que esa persona no fue sincera. Solo se está aprovechando de usted. Si 7 veces esa persona comete algún acto malvado y rápidamente dice, me arrepiento, y aún así, si esa persona se arrepiente 7 veces el mismo día, yo debo perdonarlo. Yo no puedo hacer esto a menos que el Señor me ayude. Los apóstoles, sin duda, pensaban de la misma manera, porque cuando Jesús dijo esto, ellos dijeron, aumentanos la fe. Así dice el verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. En otras palabras, ayúdame, Señor, yo no puedo manejar esto. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, yo pienso que nosotros muchas veces cometemos un error en esto, pensando en la fe en cantidad. Y pensamos, un grano de mostaza es tan pequeñito, solo un poquito de fe. Pensamos en ello por cantidades o en medidas. Pero Jesús no dijo que si usted tuviera tanta fe como el tamaño de un grano de mostaza. ¿O sí? Él no se estaba refiriendo a la medida en absoluto. Si usted tiene fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Donde sea que yo leo algo como esto, me pregunto, Señor, ¿cuánta fe tengo yo? Mire, permítame sugerirle que un grano de mostaza es bastante pequeño. Y cuando es sembrado en la tierra y germina, cuando esa planta de mostaza comienza a crecer desde la pequeña semilla, comienza a moverse en un sentido, especialmente para su tamaño, las montañas de basura por encima de ella que tiene que quebrar y crecer hasta llegar a ser una planta de mostaza, son tremendas. Así que, fe como un grano de mostaza. Allí está ese principio para la vida de poder mover montañas. En otro momento los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y tal vez Él solo les está mostrando cuán pequeña era la fe de ellos. Y este es un patrón. Entonces yo debo tomar mi lugar junto a ellos. Yo deseo que el Señor aumente mi fe. Este negocio de la fe, sin embargo, se ha vuelto un asunto muy difícil, porque muchas veces nos encontramos a nosotros mismos intentando generar fe. Muchas veces estamos hechos para sentir culpa. Bueno, hermano, si usted hubiera tenido suficiente fe, de seguro no estaría en el lío en que usted está. Usted no estaría tan enfermo si hubiera tenido suficiente fe. Pero si hay un momento en que una persona necesita consuelo y ayuda, es cuando está enferma, cuando está débil y abatida. Y no ayuda en nada decirle a una persona, si usted hubiera tenido suficiente fe, usted no estaría en esta condición, hermano. Esto no ayuda en absoluto. Usted está siendo tan malo como aquellas personas que fueron a consolar a Job. Usted está pateando a una persona cuando está abatida. Yo no puedo generar fe, no puedo producir fe. La fe es un regalo de Dios. Y es glorioso cuando Dios planta esa fe en su corazón. Pero si Él no lo hace, no sé lo que usted pueda hacer acerca de esto. Así que creo que es apropiado que los discípulos digan, Señor, aumentanos la fe. El Señor está hablando con ellos acerca de lo que es ser un siervo. Usted es el siervo del Señor. Él ha llamado a estos discípulos a ser siervos. Y Él está hablando con ellos acerca de lo que implica ser un siervo. Y dice el verso 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa,
siéntate a la mesa. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y Jesús dijo, no es así. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mi actitud, luego de haber llegado de servir al Señor, Él me da otra tarea para hacer. Y yo estoy tan cansado, siento que no puedo moverme. Pero voy al hospital, hago un llamado, oro por ellos y los animo. Luego, manejando de regreso a casa, me voy durmiendo y subo las escaleras para ir a la cama y pienso, Señor, deberías hacer algo grande para mí ahora. Mira cuán bueno soy. Mira lo que he hecho por ti. De veras, Señor, tú debes bendecirme ahora. Yo soy tan bueno. Pero el Señor dice, no. Debo decir que soy un siervo inútil. Yo solo he hecho lo que era mi deber. Yo soy un siervo. ¿Cuál es mi deber? Obedecer a mi Señor. No buscar mi gloria, no buscar las gracias, no buscar palmadas en el hombro. Yo sé que es difícil en el matrimonio, pero debemos pedirle a Dios que nos ayude. Muchos hombres creen que sus esposas son sus siervas, pero ella es la esposa, y es una falla no darle a su esposa más reconocimiento por esos buenos atributos, esas hermosas cualidades que ella tiene. Decirle simplemente, oh cariño, esta fue la cena más deliciosa que he comido. Estaba perfectamente condimentada, estaba realmente deliciosa. Muchas veces no se dicen esas cosas, pero si ella quema las zanahorias, el esposo dice, quemaste las zanahorias, ¿no? ¡Qué feas! Nadie es tan tonto que no pueda aprender, pero aún así, en la posición de siervo, no debo buscar esas pequeñas gratificaciones. Yo solo he hecho lo que era mi deber. El versículo 11 expresa, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Por supuesto, estaban en la era de la ley. Si usted era leproso, debía gritar impuro y no permitir que nadie se le acercara a usted. Ellos alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, a mí me gusta esto, porque nos muestra la variedad con la que Jesús realizó sus obras en medio de los hombres. Él nunca se limitó a un modelo de obrar. Él no hizo las cosas de acuerdo a un patrón, porque Él no quería que nosotros procurásemos entrar en religiosidades o en patrones de conducta. Él solo quería que nosotros fuésemos libres para que Dios trabaje en nosotros en diferentes maneras. En otra ocasión un leproso vino y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo tocó y dijo, quiero ser limpio. Ve y preséntate ante el sacerdote. E inmediatamente él fue limpio de la lepra. Pero aquí ellos estaban de pie, de lejos. No dice nada acerca de que Jesús los haya tocado. Ellos solo clamaron y Jesús les respondió diciendo, id, mostraos a los sacerdotes. Esto era algo necesario. Esta era la ley para el leproso en el día que era limpiado. Esto lo podemos encontrar en Levíticos capítulo 13. Él debía ir ante el sacerdote y mostrarse a sí mismo para que el sacerdote lo examinara. Si el sacerdote no encontraba nuevas manchas y demás, lo colocaban en una casa y quedaba allí por 7 días. Luego volvía a presentarse ante el sacerdote. Éste lo examinaba y si no había nuevas manchas o erupciones, entonces el hombre era proclamado limpio por el sacerdote. Y el hombre salía y tomaba 2 palomas, el sacerdote mataba una de ellas, vertía su sangre en un recipiente de agua, tomaba la otra paloma y la sumergía en esa agua con sangre y la dejaba libre. La paloma con el agua ensangrentada se iba volando, con la sangre salpicando,
y el hombre era limpio de su lepra y quedaba habilitado para volver a la comunidad. Así que este era el primer paso para la restauración, presentarse usted mismo ante el sacerdote. Así que por fe, cuando ellos se dirigían hacia el sacerdote, no se nos dice que ellos fueron limpiados inmediatamente, pero en el camino ellos fueron limpiados. Comenzaron con fe, yendo hacia el sacerdote, y en el camino seguramente alguno de ellos dijo, miren, wow, se ha ido, es increíble. Leemos el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y éste era samaritano. Mire, los judíos no tenían trato con los samaritanos, ni los samaritanos con los judíos. Pero la miseria hermanó a estos hombres. Ahora, es significativo que de 10, solo uno volvió para dar gracias. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Esto indica que el Señor está buscando las gracias cuando Él ha obrado en la vida de una persona. Él está buscando esa respuesta, y Él la extraña cuando ella no llega. Él preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y Él le dijo, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Créame, estimado oyente, él recibió más que la sanidad de su lepra. Él recibió la salvación. El versículo 20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Aquí la palabra en el griego es una palabra que significa con una manifestación exterior o con un show exterior. Usted no verá un despliegue exterior del reino cuando llegue el reino en ese momento. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en la vida de cada hombre que se ha sometido al Rey, que se ha sometido a Dios como Rey. Pero con Jesús allí, el reino de Dios estaba en medio de ellos. Él era una demostración de un hombre sometido a la autoridad de Dios. En el versículo 22 leemos, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El reino de Dios está viniendo, será como relámpago. Todo el mundo le verá cuando suceda. Pero luego de que Él venga en esa gloria, leemos el versículo 25, nos dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Podemos preguntar. El reino del cielo, cuando venga, será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. Las personas continuarán en sus negocios, normalmente, comiendo, bebiendo, dándose en matrimonio, comprando, vendiendo, plantando, construyendo. Así será. El versículo 29 pienso que es significativo, porque dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Yo no creo que el juicio de Dios venga sobre la tierra hasta que la iglesia sea llevada de aquí. No creo que la iglesia vaya a enfrentar la ira de Dios
el período del gran juicio mencionado en la Biblia, conocido como el período de la gran tribulación. Pero creo que Lot es una clásica señal de la habilidad de Dios para otorgar justicia mientras reserva al impío para el día del juicio, como dice Pedro en su segunda carta. Ahora vamos a leer el capítulo 17 de Lucas, verso 30 al 32. Si usted me acompaña, estimado oyente, si tiene su Biblia a la mano, allí leemos: Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot, quien por supuesto al volver su mirada atrás se convirtió en estatua de sal. Jesús decía: salgan de allí, escapen. Continuamos la lectura y nos dice el versículo 33: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Mire, estimado oyente, esta última porción es realmente difícil de interpretar. Y básicamente hay dos interpretaciones. Están aquellos que interpretan esto como que la persona que es tomada es la que está en problemas porque es tomada para el juicio. Uno es tomado. ¿A dónde, Señor? ¿Dónde está el cuerpo? Allí se juntarán las águilas. Así que ellos dicen que son tomados para ser puestos en la gran batalla de Armagedón, donde las aves irán y se alimentarán del cuerpo de las personas. Esto es una interpretación. La otra interpretación es que esta es realmente una referencia al rapto de la iglesia. Ese rapto que ocurrirá para escapar la iglesia del período de la gran tribulación. Así que usted ve que las dos interpretaciones son totalmente opuestas. Porque en la segunda interpretación, el que es tomado es bendecido, porque él no tendrá que estar en la gran tribulación. El problema con la primera interpretación es que las águilas no son aves de rapiña acerca de los cuerpos humanos. Ellas devoran el ganado, animales vivos, pero no son como los buitres que comen carne humana. Ellos no comen los huesos de las personas. Así que para interpretar el aetos, que es la palabra griega, y que son las águilas, interpretarlo como buitres, eso es erróneo. Pero aún así aquellos que hacen la primera interpretación siempre traducen aetos como buitres. Pero no es una traducción certera del griego aetos, que es águilas. Hay otra palabra para buitres. Esos buitres que se alimentan de carne humana y que estarán en la gran batalla de Armagedón. A lo que se refiere con donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas, están aquellos que ven esto como el cuerpo de Jesucristo. Donde sea que esté el cuerpo de Cristo, allí habrá águilas. Es decir, sus santos victoriosos serán reunidos. Así que usted tiene dos interpretaciones. Usted puede elegir entre las dos. Ellas son diametralmente opuestas. Ambas no pueden estar correctas. Y cuando usted llega a un pasaje como este, encuentro que probablemente es mejor archivar el asunto y decir, bueno, mejor espero a tener más información. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de tomar malas decisiones, pero antes de hacerlo, el amor de Dios nos compele, previniéndonos de los peligros que nos esperan si no redirigimos nuestro camino.
Frecuentemente, los desenlaces de esos peligros están al final de nuestras acciones cuando enfrentamos una temporada estresante. En esta edición de La Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith nos mostrará no solo por qué somos sabios sin atender los avisos de Dios, sino también de orar por su sabiduría. Y ahora, aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy, abriendo la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Hola, ¿cómo están? Qué alegría saludarles, estimados amigos, amigas de la Palabra de Dios para hoy. Como citara Esteban, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 18, versículo 1 del Evangelio de Lucas, y allí comenzaremos la lectura. Mientras usted busca este pasaje, espero que realmente Dios le esté bendiciendo y dándole crecimiento a través de estos estudios que compartimos. Dice el pasaje elegido: también les refirió Jesús una parábola. En otras palabras, el propósito de la parábola era animar a las personas a orar y no desmayar. Leemos: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A mí me resulta interesante que con frecuencia, cuando las personas vienen casi desmayando por un asunto al cual enfrentan, están sin aliento al final del camino, desesperadas, casi locas. Comienzan a verter ayes, están tan cargadas que comienzan a decir ay, ay, y tienen problemas, dificultades y demás. Y esa válvula de liberación está que explota. Ahora uno le dice a ellos, cuando logran una especie de equilibrio: ¿ha orado por esto? Y siente la respuesta: no, pero tenemos que hacer algo. No podemos orar. Y eso es exactamente lo que el Señor está diciendo. Debemos orar y no desmayar. ¿Se da cuenta? He encontrado que el Señor no da advertencias que no son necesarias. Muchas veces cuando advierte el Señor, pienso que es innecesario. Yo le digo: Señor, no me tienes que hablar de eso, ya lo tengo solucionado, Señor. Con todo, es en esta área precisamente donde el Señor me ha dado la advertencia que finalmente termino en problemas porque no he escuchado. No pienso que necesite la advertencia en aquello que Dios conoce. Él sabe qué es lo que está adelante en el camino. Y Él no nos previene innecesariamente ni nos exhorta así. En esta parábola, que tiene el fin de que los hombres deben siempre orar y no desmayar, es el área en la cual muchas personas tienen problemas. Siempre están desmayando y no orando, simplemente quedan dándole vueltas a la cosa. Primero, en la parábola, no cometa el error de pensar en forma de paralelismo, porque Jesús primeramente habla de un juez malvado. Los jueces romanos, o aquellos que fueron señalados por el gobierno romano, eran notoriamente deshonestos. De hecho, hay una frase griega que significa el juez de honor, pero con solo un simple cambio. La frase es el juez ladrón. Así que era muy común, y en el griego clásico usted puede leer con frecuencia este cambio en la frase. En lugar de decir juez honorable, ellos decían juez ladrón. ¿Por qué? Porque eran notoriamente malvados. Ellos decían que usted podía comprar a estos jueces con una libra de carne de vaca. Eran hombres malvados y usaban su posición. Así que Jesús está hablando acerca de esta clase de jueces. Ahora leemos, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre. Esto muestra qué clase de persona era este juez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia. En otras palabras, ella me tiene cansado. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Luego Jesús da su lección en cuanto a la oración. Yo le digo, estimado oyente, sea cuidadoso de no caer en paralelismos en esta parábola y pensar que este juez injusto representa a Dios. No es este el caso. Jesús con frecuencia enseñó en paralelismos con marcados contrastes. Y esta es una de esas parábolas, no de paralelismo, pero de un marcado contraste. De seguro, Él no pone a Dios a la luz de un juez despreocupado, injusto e insensible. Dios es exactamente lo opuesto. Lo que Él nos enseña del Padre que nos ama, nos cuida y se preocupa, así es Dios. Entonces, esta parábola es de contraste. El contraste es este. Si un hombre malvado, duro, que no se preocupa ni de Dios ni de hombres, puede ser persuadido por causa de la persistencia de esta pequeña viuda, en contraste, leemos lo que dice el versículo 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora Jesús no está realmente enseñando que usted tiene que ser persistente y continuar hasta que tenga la respuesta. Él está diciendo que Dios cobrará venganza rápidamente a aquellos que claman a Él. Así que en su mente no dibuje un paralelo. Dios es como este juez y yo simplemente tengo que mantenerme atosigándole hasta que me dé lo que yo quiero. No, no es así. Si su causa es justa, creo que Dios tan solo está esperando por usted para abrir la puerta a través de la oración de manera de que Él pueda hacer lo que ha estado queriendo hacer todo el tiempo. Usted verá, estoy convencido por las Escrituras que Dios sabe lo que yo necesito desde mucho antes que yo siquiera lo sepa. Dios sabe lo que voy a estar precisando de aquí a 6 meses. Dios sabe lo que voy a estar necesitando dentro de 5 años. Él es mi Padre Celestial. Su principal preocupación es mi eterno bien. Note esto, estimado oyente. Eterno bien, no bien temporal. Ahora, hay algunas cosas que siento que serían temporalmente beneficiosas para mí, pero Dios sabe que eternamente ellas serán irrecusables para mí. Y así es que trato de informarle a Dios de mis necesidades temporales y todo el tiempo Él sabe de mi necesidad eterna. Ahora, si pudiera por persistencia, simplemente por la persistencia tenaz, por molestar a Dios a través de la oración hasta que Él finalmente diga, oh, contestemos a este pesado. Me estoy cansado de verle clamando. Entonces puedo estar trayendo a mi vida toda clase de daños y cosas malas. Dios me ama demasiado como para ser disuadido de su perfecta voluntad para mi vida al responder a mis oraciones cuando no están de acuerdo a su plan eterno. Permítame compartir algo con usted. No me gusta que Dios cambie sus planes como resultado de mis constantes solicitudes. Yo quiero la perfecta voluntad de Dios para mi vida. La oración no está determinada para que mi voluntad sea hecha en la tierra. La oración tiene la intención de que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y así es que la verdadera oración comienza con el propósito de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y Él hace que su voluntad sea conocida por mi corazón, y yo expreso esto a Él en oración. Y por mi expresión en oración, lo que de hecho estoy haciendo es abrir la puerta, y estoy dándole a Dios la oportunidad de que Él haga lo que Él ha estado queriendo hacer, lo que Él está deseando hacer, pero que no hará en contra de mi voluntad.
usted verá, Dios le ha dado a usted este asunto del libre albedrío, es decir, el poder de elegir. Y Dios no viola esa elección. Por tanto, la oración abre la puerta a Dios para que Él haga esas cosas que Él desea hacer en mi vida. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ese glorioso capítulo de la relación entre el creyente y Cristo, Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y los he ordenado mis discípulos para que lleven fruto. Por causa de eso es el capítulo del fruto. Yo soy la vid, ustedes las ramas, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Note esto, Él os lo dé. No que lo daría, Él os lo dé. Usted ve, esto abre la puerta a Dios para actuar libremente, sin violar su libre albedrío, sin violar su voluntad. Así que soy de la opinión de que la oración más sabia que cualquiera de nosotros pueda hacerle a Dios es: Señor, simplemente haz tu completa y perfecta voluntad en mi vida. Pienso que muchas veces nuestras oraciones pueden estar limitando a Dios. Ellas están poniendo los límites y las restricciones a Dios, como lo hicieron los hijos de Israel, que limitaron al Santo de Israel. Y así nosotros muchas veces hacemos eso en nuestras oraciones, diciéndole: oh Señor, necesito $100, y los necesito desesperadamente. Señor, tú conoces de mis cuentas atrasadas y necesito $100. Dios, por favor, mándame el dinero. ¿Por qué no dice: Señor, por favor, envíame lo que tú sabes que necesito? O así entendería cuánto el Padre nos ama, que confiamos en su sabiduría, en su trato con nuestra vida, o que podamos venir al punto de total compromiso de nosotros con Él, diciéndole: Señor, haz lo que quieras para mí. Jesús no está diciendo que Dios es como un juez injusto. Él está diciendo que es totalmente diferente al juez injusto. Lo está ilustrando por contraste. Si un hombre que es duro, insensible, deshonesto, que no se cuida de Dios, que no se cuida de ningún hombre, puede ser persuadido por medio de la persistencia de una pequeña viuda, ¿no vengará Dios a sus hijos rápidamente? Sí, Él dijo: yo digo, Él lo hará. Pero entonces Jesús hizo una pregunta interesante. Él dijo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, una de las señales del fin será la iniquidad abundando en la tierra, haciendo que muchos se enfríen. Podemos decir que este pasaje va junto con esta pregunta. Creo que estamos viviendo en el período más duro de la historia para vivir una vida cristiana consistente y consagrada. No creo que alguna vez en la historia de la Iglesia haya habido más tentación puesta tan libremente delante de los hombres como al presente. A través de los medios, a través de las películas, de la televisión, de las revistas, hemos sido sobreexpuestos a las tentaciones sexuales. Esa área ha sido estimulada y exaltada, y al mismo tiempo ha habido un deterioro de los estándares morales, una amplia aceptación de las relaciones ilícitas en la sociedad en la cual vivimos. No creo que alguna vez en la historia del hombre haya habido tan amplia exposición y tiempo más difícil de vivir una vida comprometida realmente con Jesucristo. Y a causa de la iniquidad que abunda en el mundo, el amor de muchos se está enfriando. La pregunta que hizo Jesús entonces se vuelve mucho más significante. Él dijo: cuando yo regrese, o cuando el Hijo del Hombre regresare, preguntó: ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de verdadera, genuina fe
genuina confianza en su palabra. Luego el verso 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esas son esas personas, y usted los conoce, que son tan críticos de cualquier otro, son como dijo Job a sus consoladores, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Gente que son justos en sus propios ojos. Ellos sienten que no tienen necesidad alguna en esta área. Son críticos, condenan y miran altivamente a cualquiera. Es muy interesante que Lucas comience a explicarnos la dirección que están tomando las parábolas. Así que esta parábola es para quienes confían en sí mismos acerca de que son justos y así desprecian a los demás. El verso 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. La palabra publicano se volvió sinónimo de pecador, como ya hemos expresado en otros programas. Pecador de la clase más vulgar, el recaudador de impuestos, el hombre más deshonesto del pueblo. Y leemos, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, yo hallo muy difícil no asumir esa actitud farisaica cuando miro a nuestra iglesia. Estoy muy propenso a decir, Señor, te doy gracias de que nuestra iglesia no sea como las otras iglesias. Con todo me doy cuenta de mi propia necesidad de la misericordia de Dios. No es mi justicia, no es por obras de justicia que hayamos hecho, dice la palabra de Dios. Nunca vengo a Dios y digo, ahora Señor, mira a lo que he hecho por ti. Mira las horas que he puesto para ti en esta semana. Mira los sacrificios que he hecho. Jesús nos habló a nosotros sobre esa última semana. ¿No es así? Cuando el siervo viene, el maestro no dice, siéntate, come. Él dice, ve, prepárame mi comida, y luego de que yo haya comido, tú podrás hacerlo. Luego de que hayas hecho todas estas cosas, dime que eres un siervo improductivo, inútil. Así que nunca trato de decirle al Señor lo que he hecho, ni vengo al Señor sobre la base de mi compromiso o lo que he realizado. ¿Por qué? Porque esto es una trampa, estimado oyente. Esto me traerá confianza en mí mismo en algunos momentos cuando venga a Dios. Pero luego, la mayor parte del tiempo, no le veo sentido en ir a Dios. No he hecho nada o lo que he hecho es negativo. Así que siempre vengo a Dios sobre la base de su gracia, sobre la base de su misericordia para mí. Siempre que vengo a Dios es buscando su piedad. Usted verá, la justicia es tener lo que usted merece. Nunca vengo a Dios y digo, justicia, Dios, quiero justicia. No, yo tengo miedo de que Él haga justicia conmigo. Yo vengo y le digo, misericordia, Dios, sé misericordioso, porque la misericordia es no tener lo que merezco. Pero luego digo, oh Dios, gracia, porque eso es tener lo que no merezco. Así que usted ve la fina diferencia entre estas 3 palabras. Justicia es tener lo que uno merece. Misericordia es no tener lo que uno merece. Y gracia es tener lo que no se merece. Dios le da a usted en base a su amor y gracia hacia usted. Usted no lo merece, pero Él lo hará de todas maneras.
Bienvenido. Aquí está el pastor Chuck Smith con la palabra de Dios para hoy. La Biblia nos dice que un día cada uno de nosotros estaremos de pie ante el Señor para dar cuenta de las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sean ellas buenas o malas. Hay una libertad que